¡Hey! Pues hoy vamos a ver cómo elegir zapatillas de trail. Muchas veces no es fácil elegir zapatillas de trail. Hay un montón de modelos diferentes, un montón de marcas diferentes y cada marca nos dice que su modelo es el mejor. Por eso tenemos que ser conscientes de qué es lo que necesitamos como corredores y qué características nos pueden venir bien a nosotros en cuanto a la zapatilla. Por ejemplo, no es lo mismo un corredor que pese 60 kilos, sea élite y vaya a correr distancias de hasta 20 kilómetros en terreno muy corredero, que otro corredor que pese 90 kilos vaya a correr distancias de 100 millas y corra por terrenos súper técnicos. Pues la zapatilla va a ser totalmente diferente. Los ritmos van a ser diferentes, todo va a ser diferente. Entonces la zapatilla va a ser muy diferente una de otra. ¿Es mejor una que la otra? No, están destinados a dos públicos diferentes. Por eso vamos a analizar las zapatillas de abajo hacia arriba y vamos a ver qué características nos podrían venir bien según qué tipo de corredor seamos. Seguro que vosotros sabéis un montón de zapatillas, por eso si sabéis alguna cosa, alguna característica que a mí se me pase o se me olvide o no tenga en cuenta, ponérmela aquí abajo en comentarios. Lo primero que vamos a analizar es el compuesto de la suela. Dependiendo de qué marca compremos, llevará un compuesto u otro. Mis preferidos son el Asics Grip, que llevan las zapatillas Asics, y el Vibram Mega Grip. Esta suela Vibram, la marca Vibram no es una marca de zapatillas, es una marca de suelas, solo hacen suelas. Entonces, hay marcas que tienen externalizado esa fabricación de suelas con Vibram. Entonces, por ejemplo, la marca Hoka lleva Vibram, la marca New Balance lleva Vibram, la marca Altra lleva Vibram. Entonces, esas suelas son muy buenas y las Asics también. Materiales como el Contagrip de Salomon o la suela Continental de Adidas, para mí están 1 o 2 peldaños por debajo. Y eso se nota bastante en el agarre. Hay que diferenciar dos cosas, y es el agarre y la tracción. Es totalmente diferente. El agarre, por ejemplo, se mostraría en una piedra mojada, en un descenso. Puedes tener mucho agarre si el compuesto es muy bueno, puede agarrar mucho y no patinarte. En cambio, la tracción se podría ver, por ejemplo, en una subida en la que hay un poco de barro y una zapatilla podría resbalar en cada paso. En cambio, si tuviéramos la zapatilla adecuada para esa situación, la zapatilla no resbalaría y eso haría que ahorraríamos mucha energía y la incomodidad de estar resbalando en cada paso. En cuanto a la suela, no solo es importante el compuesto, también es importante la forma que tienen los tacos. No es lo mismo un taco muy junto y con poca prominencia que un taco separado y con mucha prominencia. Es decir, los tacos con, por ejemplo, 3 milímetros o menos, o 3,5 o menos, son tacos, más o menos para terrenos pisteros. Entonces, en terrenos pisteros vamos a andar bien, pero a nada que haya barro, no van a ser parado y con mucha prominencia. Es decir, los tacos con, por ejemplo, 3 milímetros o menos prominente y muy junto, que un taco muy separado y muy prominente. Cada uno será ideal para una cosa diferente. Es decir, cuando hay un taco muy junto entre sí, tacos grandes y con poca prominencia, son ideales para terrenos fáciles, terrenos pisteros. Cuando el taco es muy prominente y está muy separado, es más ideal para terrenos más llenos de barro, ese tipo de terrenos. Por ejemplo, hay un falso mito de que cuanto más taco, por ejemplo, más te va a agarrar. Eso no es verdad, por ejemplo, cuando hay roca mojada. Cuando hay roca mojada, cuanto más plano sea el taco y más superficie de contacto haya con esa roca mojada, más va a agarrar. Con lo cual, ahí lo más importante será el compuesto. En cambio, en esa situación, si tienes unos tacos muy grandes, tendrás poca superficie de contacto con esa roca, por lo tanto resbalarás más fácil.
En cambio, en una zona muy embarrada, al pisar con muy poca prominencia de taco, resbalarás todo el rato. Y con un taco muy grande y muy separado, agarrará mucho más y será mejor. Por lo tanto, dependiendo de en qué terrenos vayamos a correr, es importante saber esta distribución y cuál nos viene bien y cuál nos viene mal. Para que os hagáis una idea, normalmente un taco para pistero suele tener una prominencia de 3,5 milímetros o menos, y un taco para más bien barro suele tener pues en torno a 5, incluso más. Por eso, pues eso, hay que tener en cuenta eso a la hora de elegir nuestra zapatilla, de para qué la queremos. Vamos a ir subiendo y vamos a ver la mediasuela. En cuanto a la mediasuela, hay muchos tipos de mediasuela diferente. Hay mediasuelas súper altas con un montón de perfil, hay mediasuelas muy bajitas, con placa de carbono, con placa antirroca, sin ella, en fin. Entonces, dentro de eso, pues tenemos que saber un poquito más o menos qué sería lo ideal para cada situación. Por ejemplo, las que llamamos ahora maximalistas, que tienen un colchonaco increíble de amortiguación. ¿Para qué son buenas? ¿Para qué son malas esas zapatillas? Pues esas zapatillas son buenas para hacer carreras muy largas en las que sea un terreno muy sencillo. Terreno de pista, terreno que no sea muy técnico. ¿Por qué no muy técnico? Porque esa altura lo que te hace es que pierdas estabilidad. Entonces, además, normalmente suelen ser blandas esas espumas. Entonces, al pisar, si hay muchas irregularidades, el tobillo pues puede sufrir bastantes torceduras. No es una zapatilla tan ágil en terrenos así un poco complicados. Por lo tanto, esas zapatillas son mayormente dirigidas a terrenos más sencillos. Luego hay zapatillas con muy poquita suela para ahorrar lo máximo de gramos posibles, y esto hace que la distancia que podamos recorrer con ellas sea mucho menor. ¿Por qué? Pues porque nuestras articulaciones van a sufrir más, tienen muy poca amortiguación, y entonces lo que va a primar va a ser el peso ligero. Entonces, al tener el peso muy ligero, pues es lo que va a suceder. Luego hay pues perfiles pues más equilibrados, dependiendo de la distancia, y también hay distintos tipos de dureza de este compuesto. Es decir, hay compuestos mucho más blandos y amables y otros más duros. Cuanto más duro sea el compuesto, más estabilidad nos va a dar al pie, y cuanto más blando, menos estabilidad. Pero por contra, el material más blando posiblemente sea más cómodo pasando los kilómetros. En cuanto a la placa antirroca, sí, no, pues depende un poco del tipo de zapatilla que sea y del tipo de terreno que vayamos a usar. Si la zapatilla es más prominente o la amortiguación es dura, esa placa antirroca realmente no va a afectar en mucho, porque si tiene mucha altura o la dureza tiene mucha dureza la mediasuela, no vamos a notar las piedras. En cambio, si es así un poquito blanda, sí que conviene que tenga algo para no notar todas esas piedras, porque al paso de los kilómetros se te llegan a clavar en los pies y se te cansan un montón los pies. Con lo cual, eso es a tener en cuenta. Si la zapatilla es muy finita o muy blandita y tampoco tiene un perfil excesivo, hay que tener en cuenta que igual se te pueden clavar las piedras. También ahora hay zapatillas con placa de carbono. Alguna he probado. Probé la ASICS Fuji Speed 2, un poco lioso el nombre, y me pareció una zapatilla súper reactiva y me gustó bastante, pero sí que limitaría su uso más o menos hasta la distancia de maratón, o como mucho un ultra corto, como mucho, porque vi que es una zapatilla exigente. ¿Qué pasa con ese tipo de zapatillas? Que tienen mucha más rigidez. Entonces, al tener más rigidez, cuando vamos a ritmos fuertes, esa placa lo que hace es ayudarnos a ir un poquito más rápido, usando menos energía. Claro, si vamos mucho andando
vamos por terrenos en los que no podemos correr o terrenos técnicos, esta placa no nos va a ayudar, porque muchas veces agradecemos que la zapatilla se doble un poco solo por comodidad. Por eso, dependiendo qué tipo de ritmos llevemos y qué distancia vayamos a hacer, a veces es o no recomendable usar estas zapatillas con placa. También podemos hablar de drop. Del drop se podría hacer un vídeo entero. Hay drops muy altos, drops muy bajos. ¿Qué es el drop? Pues el drop es la diferencia de altura de la parte delantera de la zapatilla a la parte trasera. La parte trasera normalmente es más alta que la parte delantera. Entonces, entre un drop 4 y un drop 8 sería el drop medio, que es a mí el que más me gusta. A partir de 8 es un drop alto y de 4 a 0 es un drop muy bajito. ¿Qué hace el drop? Pues que si tiene un drop muy bajo, lo que hace es incitarte a caer con el medio pie. Y si tiene un drop muy alto, te incita a caer con el talón. ¿Qué beneficios o qué contras tiene esto? Pues que si, por ejemplo, es una carrera en la que vamos a andar mucho, pues igual merece la pena que tenga un poquito más de drop para poder caer a gusto de talón y andar un montón de kilómetros, pues eso, apoyando primero el talón. ¿Que vamos a correr muy rápido? Pues para mí lo ideal son drops de 4 a 8. De 0 a 4 son zapatillas más minimalistas. Hay una marca que hace este tipo de zapatillas, que es Altra, con drops 0, pero yo la verdad es que no las he probado y creo que requiere primero una adaptación. Sí que dicen que son bastante cómodas, pero yo todavía no me he atrevido a probarlas. En cuanto a estabilidad, se me había olvidado que en la mediasuela también puede haber zapatillas para pronadores y zapatillas neutras. Otra característica importante de las zapatillas es el peso. Lógicamente, cuanto menor sea el peso, mejor. Menos peso vamos a tener que llevar durante la carrera. Pero hay una relación directa normalmente entre peso y protecciones / comodidad. Una zapatilla voladora de distancia así corta suele rondar los 200 gramos, incluso un poquito menos en algunos modelos. Una zapatilla de competición para distancias de ultra suele rondar los 260 gramos más o menos, igual un poquito más. Normalmente las zapatillas ya muy protegidas, con muchos acolchados, con muchas protecciones en el upper para que no se te vaya el tobillo. Eso pesa, esos materiales pesan. Cuanto más material añades a la zapatilla, más contrafuertes, más peso coge. Y puede llegar incluso a los 340, 350 gramos perfectamente. Puede parecer que no hay mucha diferencia, ¿no? Y dices, eso no son unos gramillos. Se nota muchísimo de una zapatilla ligera a una zapatilla así más pesada. En cuanto al upper, hay un montón de uppers diferentes, más protegidos, menos protegidos, más ventilados, con más durabilidad y con menos durabilidad. Entonces, dependiendo un poco de qué tipo de corredor seamos, pues nos vendrá bien uno u otro. Si estamos empezando o si hacemos distancias muy largas por terrenos técnicos y nos gusta que el pie ande protegido, que el tobillo esté protegido, será mejor que elijamos una zapatilla con más estructura, que sea más rígida, que tenga contrafuerte incluso atrás en el talón. Mira, por ejemplo, esta que es así un poquito más de iniciación, esta es bastante más dura. ¿Veis qué rígida es? Aquí también el talón tiene un contrafuerte muy duro. Entonces eso hace que no se nos vaya tan fácil el tobillo, por ejemplo. Esta es de Gore-Tex, tiene un tejido de Gore-Tex. Esto hace que cuando llueve, cuando hay condiciones malas, cuando estamos, por ejemplo, incluso en la nieve, no sea más agradable, el pie no se enfríe tanto. En cambio, si hace calor, el pie se te cuece dentro, te da muchísimo calor, se nota mucho. Luego hay zapatillas pues más ventiladas y fijaos qué diferencia, por ejemplo, esta pues tiene mucha menos estructura que esa. Fijaos que esto haces así y se hunde entera. ¿Veis? Son distintos tipos de zapatilla para distintos tipos de corredor. También hay
También hay uppers de un material que se llama Matrix. Ese material está muy bien porque no se raja. Hay materiales que se rajan con bastante facilidad. Por ejemplo, fijaos en esta Trabuco, ya es un poco vieja esta zapatilla, pero aquí, no sé si se apreciará, tiene un agujero. Esta se rompió bastante rápido. Este tipo de zapatillas no dura mucho el upper. Tienen otras virtudes, pero la durabilidad del upper no es una de ellas. Y el upper de Matrix, que son como fibras de Kevlar, dura un montón. Tipos de cierre. Hay muchísimos tipos de cierre. Después también hay diferentes tipos de lengüeta. Hay algunas que están cosidas, otras que no, más maximalistas, más minimalistas. Bueno, eso, y también distintas anchuras dentro de la zapatilla, distintas anchuras. Eso dependerá de cada uno y del pie de cada uno y del gusto de cada uno. Lo ideal es que vayáis a una tienda especializada y os aconsejen allí el perfecto material para vosotros. Pero bueno, lo ideal también es que sepáis un poco por dónde van los tiros para que no os quieran vender una zapatilla que igual no va perfecta a vuestras condiciones. Luego ya, en cuanto a los tipos de cierre, principalmente hay 3 tipos de cierre. Está el de Salomon, el tipo Quick Lace, que es una especie de cordón que se cierra y se abre y se cierra. Y lo bueno de esto es que lo cierras una vez y ya no se mueve. Luego están los de BOA, que me parecen... Luego están los de BOA, que yo, por ejemplo, los uso para la bici, pero no me convencen para correr porque son un poco pesados. Los veo un poquito pesados, pero tampoco los he probado nunca. Y los clásicos de cordón, como por ejemplo este o este modelo. Fijaos que los cordones también son muy diferentes unos de otros. Este es mucho más grande, este es mucho más fino, los hay planos, los hay redondos. Son mejores los cordones planos porque no se suelen soltar con tanta facilidad. ¿Qué ventajas tienen los cordones? El Quick Lace, por ejemplo, y el BOA tienen la ventaja de que los cierras una vez y ahí se quedan, no se mueven más. Para carreras largas a mí me vienen muy bien. Los cordones, pues que los puedes atar a tu gusto en cuanto a lazada, en cuanto a, pues eso, depende de cómo pongas los cordones, pues puedes mejorar las uñas negras, por ejemplo, o algunas otras cosas que tendría que hacer un vídeo pues para enseñaros los distintos tipos de lazada y las ventajas que tiene y inconvenientes que tienen unos tipos y otros. Así que nada, si os ha interesado el vídeo, suscribíos, darle al like y todas esas cosas que se dicen. Venga, hasta otra.